Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a la última clase de este curso que hicimos en Comunes. Todavía estoy permitiendo, haciendo que alguna gente entre. Voy a esperar un ratito que entre esa persona. Y por mientras le voy a contar que mi internet está un poquito mala, así es que si de repente se corta voy a conectarme a través del celular y dejar la pantalla al menos desde aquí. Ahí. Y también voy a voy a activar el chat, cosa que si es que hay algunas preguntas entre medio, las vayan haciendo nomás. Y ahora sí voy a comenzar. Ya, entonces la charla o el tema del que propusimos para hoy día se llama Sistemas de Información y la ilusión de su neutralidad. Y la voy a hacer yo. Mi nombre es Claudia López y también soy parte de Comunes. Y voy a tratar de hablar de unos poquitos temas en la clase y la idea es seguir esta ruta o este flujo. Primero es hablar de qué son los sistemas de información, a qué me refiero con eso y por qué yo creo que es un buen tema del cual hablar. Ahí porque yo propongo hablar de eso, digamos, desde dónde parto yo, desde dónde parte mi perspectiva al respecto. Lo siguiente es preguntarnos si es que son neutrales o no, o establecer una conversación sobre eso. Luego, les voy a decir desde ya que mi punto de vista es que no son neutrales y me voy a poner a conversar un poco sobre por qué creo que es difícil que alguna vez lo sean. Pero también discutir por qué nos gusta creer que lo son, como que por qué nos gustaría que lo fueran y por qué a veces tenemos incluso la ilusión de que lo sean. Y una vez que conversemos de eso, pensar en el, bueno, y ahora que sabemos esto, o ahora que hemos tenido esta información, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué conversamos de este tipo de temas? Y entonces voy a iniciar como con lo fundamental del tema, que es empezar siquiera a definir de qué hablo cuando hablo de sistemas de información. ¿Y por qué hablo de sistemas de información? Y la principal razón es que hoy día la mayoría de nuestras actividades como seres humanos en buena parte del mundo, aunque posiblemente no en todas, está mediada por ciertos sistemas de información. Y aquí voy a hacer una muestra de algunos sistemas de información que seguramente ustedes les pueden resultar familiares. Facebook y las noticias de nuestros amigos en Facebook, Twitter y de la gente que seguimos en Twitter y de donde sacamos información a veces cotidianamente. Esto es el sistema de impuestos internos que por estos días ha tenido hartas noticias respecto de su funcionamiento, que casi siempre ha sido como uno de los lujos del gobierno chileno en términos de automatización de trámites y las últimas semanas tuvo un par de tropezones respecto de cuán bien funciona. Esto que es la comisaría virtual, que hoy día se ha vuelto un sistema de información que media mucho incluso de nuestra movilidad en los lugares donde hay alguna especie de confinamiento. Y por último, el registro social, que era el lugar donde si es que uno necesitaba cierto apoyo de parte del gobierno, tenía que ingresar sus datos con el objetivo de ver si es que a uno le correspondían ciertos beneficios. Y desde ahí, la historia de los sistemas de información, uno podría ponerse a listar sistemas de información y seguramente la lista sería bastante más larga, ¿no? Bastante larga. Incluso puse aquí las famosas AFP, que ahora con el 10% también tuvieron su momento de fama, en que algunos sistemas de información de las AFP no nos dejaban sacar, o nos dejaban decir que queríamos sacar nuestro 10%. Y ahí es donde como empieza el interés de los sistemas de información sobre los sistemas de información en términos de que muchas de nuestras actividades en el día a día y mucho más ahora en confinamiento están siendo mediadas de alguna forma por un sistema de información. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de sistemas de información? En realidad me refiero a
algo que nosotros creemos que es un conjunto de componentes, y ya voy a hablar de ese conjunto de componentes, pero en realidad la parte fundamental de ese conjunto de componentes es que son componentes que recopilan, recuperan, procesan, guardan y distribuyen información. Entonces, de alguna forma, estos sistemas de información toman ciertos datos o cierta entrada, hacen cierto procesamiento de la información y sacan algo. Entonces, este es como el flujo de un sistema de información, y uno, si se pone a pensar en cualquiera de los sistemas de información que hablamos recién, habla más o menos o tiene más o menos esa estructura bien sencilla, ¿no? Toma ciertos datos, hace unos cálculos y me muestra cierta información como el resultado de mis cálculos. Entonces, por ejemplo, el sistema de información del Registro Nacional de Hogares, uno le entrega ciertos datos de su hogar y de la situación socioeconómica, hace ciertos cálculos de ese sistema de información y me da un resultado. ¿Me corresponde a mí un beneficio o no me corresponde a mí un beneficio? ¿Para qué pasa eso? En general, los sistemas de información lo que tratan de hacer es ayudarle a las organizaciones a tomar decisiones o a tener algún tipo de control de lo que está pasando en la organización. Y entonces ahí, en el caso del Registro Nacional de Hogares, tenía que ver con lo que el gobierno estaba haciendo, ¿no? Y esto en general es una abstracción y es una simplificación de lo que pasa, pero corresponde a muchos de los sistemas de información con los que nosotros estamos lidiando en el día a día, y el flujo clásico es este, ¿no? Hay una entrada, el sistema hace algo, hay una salida, pero algo importante que notar es que en base a esa salida pasan otras cosas. En base a esa salida uno tiene o no tiene un beneficio, en base a esa salida uno tiene información o sabe de alguna noticia o no sabe de alguna noticia, si es que es, no sé, Facebook o Twitter. Uno tiene permiso para salir si es que es la comisaría virtual o no tienes permiso para salir. Entonces, esa salida involucra que van a pasar cosas con esa información que la gente obtuvo a través del sistema de información, y el mundo o el entorno va a cambiar un poquito y van a pasar distintas cosas. Por ejemplo, en la comisaría virtual nos van a dar un permiso, vamos a pedir de nuevo otro permiso en la misma semana, nos va a decir que sí, pero la tercera vez que pidamos permiso ya nos va a decir que no, porque hay una regla que nos dice que el sistema de información solo nos puede dar permiso 2 veces a la semana para salir, porque esa es la regla que se estableció organizacionalmente. Y una de las gracias o de las dificultades de los sistemas de información, o el corazón de los sistemas de información, es una palabra que se usa mucho ahora y que explica un montón de la automatización que hay hoy día, que son los algoritmos. Esos algoritmos son esta cuestión que procesa, clasifica, ordena y hace cosas con los sistemas con los datos que uno le entrega a los sistemas de información. ¿Y qué es un sistema, o qué es un algoritmo, la verdad? Un algoritmo no es nada más que un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar una solución a un problema, ¿ya? Y en el contexto de la informática, los algoritmos son automatizados, son un pedazo de código que automatiza ese conjunto ordenado y finito de operaciones. Y ahora les voy a mostrar un videito que es cortito, pero hace una súper buena explicación de lo que es un algoritmo, que creo que es fundamental para poder entender lo que hacen los sistemas de información. Y a la vuelta yo les voy a contar por qué yo creo que es importante hablar de esto y desde dónde empiezo yo tratando de hablar de esto. Y aquí voy a ver si es que me funciona, debía haberlo dejado cargando de antes. Denme un segundo para poder cargar esto de nuevo. Voy a cargarlo de nuevo para que se puedan escuchar el audio. Ahora sí. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso?
Básicamente toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Ya, voy a dejar hasta ahí el video porque después el video se va en una volada diferente respecto de lo que quiere decir. Pero, pero sí es importante tratar de establecer como qué es un algoritmo y de alguna manera ver lo simple que son. Los algoritmos en verdad son simplemente un conjunto de una secuencia de acciones o una secuencia de pasos que uno tiene que aprenderse el lenguaje. Es como cuando uno aprende un idioma, uno tiene que aprender un lenguaje para decirle a tu interlocutor y tratar de comunicarte con tu interlocutor para que el interlocutor haga lo que uno quiere. Y en este caso, el interlocutor es un computador, que es una cuestión tonta, en realidad. El computador no sabe nada, no entiende nada, lo único que entiende son unos y ceros, y uno le tiene que decir al computador qué es lo que tiene que hacer. Y eso tiene que ser súper, súper claro porque el computador no entiende, ni razona, ni se va a dar cuenta de cosas que los seres humanos nos damos cuenta. Pero en esos algoritmos y en esos computadores es donde hoy día pasan un montón de cosas que afectan al final del día nuestra vida, ¿no? Lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y en ese contexto, a mí me gusta hablar de este tema porque soy de las personas que hace algoritmos y porque me toca educar a un montón de gente que hace algoritmos y que en algún momento van a estar construyendo las tecnologías que nos afectan la vida, que nos afecta que la comisaría virtual, el registro civil y todas esas cuestiones que
se hacen acá en Chile, porque hay harto algoritmo y harto sistema de información que no se hace aquí en Chile, que igual nos afecta la vida y por lo tanto también queremos tratar de cuestionar en esta charla. Y construyendo sobre eso, ¿no? Y algo que se decía en el video, los algoritmos al final del día también nos dicen mucho de cómo pensamos el mundo o cómo entendemos el mundo de cierta manera para poder después automatizarlo. Y ahí una abstracción bien importante que también tenemos que hacer es que los sistemas de información siempre tienen alguna especie de representación de lo que está pasando o de un fenómeno que uno está tratando de automatizar. Y voy a hacer un ejemplo súper clásico, que es el banco. Digamos que queremos hacer un sistema de información que tiene que ver con nuestro banco o con la plata que nosotros tenemos en el banco. En sistemas de información nosotros le llamamos al banco o a lo que sea que queremos tener un sistema de información, dominio. ¿Ya? Entonces tenemos el dominio de la banca, el dominio de la industria, el dominio de la entretención, donde está Netflix y todas las cuestiones que hoy día estamos utilizando para no aburrirnos en la casa. Imaginémonos que el dominio en este caso es el banco y los sistemas de información, por ejemplo, cuando ustedes acceden a su cuenta corriente o a su cuenta vista a través del banco, es un sistema de información. Y lo más importante que ese sistema de información tiene que hacer es representar ese dominio, es representar lo que está pasando en ese dominio en particular. Como por ejemplo representar cuánta plata me queda a mí en mi cuenta root. Ya, esa es en mi cuenta root yo tengo una plata y el sistema de información debe saber cuánta plata yo tengo en la vida real. El sistema de información me tiene que permitir a mí hacerle consultas sobre esa vida real. Entonces, que yo le pueda preguntar cuánta plata me queda, me tiene que informar y dar información fidedigna de esa cantidad de plata. Pero además de eso, en el mundo real yo puedo hacer cambios. Yo me puedo cambiar de casa, por ejemplo, y el sistema de información eventualmente tiene que darse cuenta de que yo me cambié de casa, que yo hice un cambio en el dominio y que necesita actualizarse. Y hay veces que los mismísimos sistemas de información hacen un cambio en el dominio. En el caso del banco, por ejemplo, si es que tienen alguna cuenta donde les dan intereses a fin de mes o a fin de año o el periodo en que sea, se supone que yo voy a tener más plata o ustedes van a tener más plata y el sistema de información va a calcular cuánta plata voy a tener de más y voy a tener que actualizar o voy a actualizar algo en el dominio de la vida real porque yo voy a tener, no sé, 1.000 pesos más o 2.000 pesos más y el sistema de información va a ser el encargado de decir cuánta plata más voy a tener yo. Y ahí de nuevo vuelven los algoritmos, pues son los algoritmos los que están dedicados a darse cuenta o a tener formas de representar bien el dominio, a tener formas de informarme a mí de qué representación tiene el dominio actualmente o de cambiar ese dominio. Y pensando en eso, una distinción importante que hay que hacer cuando uno está mirando los sistemas de información es que la mayoría de los sistemas de información para nosotros son cajas negras. Nosotros usuarios son absolutamente cajas negras. Sabemos que son sistemas de información que van a hacer cosas con nuestra información, la van a obtener de alguna forma, la van a guardar de alguna forma y la van a entregar de alguna forma, pero no tengo idea de lo que está pasando ahí adentro. No sé qué es lo que calcula, no sé lo que hace, por ejemplo, el sistema de la AFP para que un día me diga que sí puedo sacar mi 10% y otro día me diga que no puedo sacar mi 10%. Sé que hay un algoritmo ahí, pero nosotros como usuarios no sabemos qué es lo que está pasando y no sabemos si eso es justo o no justo, adecuado o no adecuado. ¿Ya? Eso es lo que pasa la mayoría de las veces, que los usuarios no saben. Hoy día la programación ha estado, o los algoritmos han avanzado lo suficiente como para que haya incluso algunos algoritmos que ni siquiera los desarrolladores sabemos bien lo que están haciendo los algoritmos, ¿ya? Y eso pasa particularmente en inteligencia artificial, en un tipo de inteligencia artificial que nos va a traer otros problemas eventualmente. Yo me voy a concentrar en los algoritmos que estamos viendo hoy día, en el día a día, lo más comúnmente, que son algoritmos que los desarrolladores entendemos bien, pero que los usuarios, aunque nosotros los explicáramos, no necesariamente podrían verlos, porque los sistemas de información son cerraditos. Uno los puede ver solamente con lo que me piden que yo entre y con lo que sale. Pero yo no puedo ver cuáles son los cálculos que están pasando detrás de ese sistema de información. Y como yo les decía al principio, los sistemas de información como que están mediando todas nuestras actividades hoy en día. Hay sistemas de información privados que son gigantes y que tienen mucha de la información que hoy día estamos tratando en el día a día, que puede ser que son Google, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft, que son conocidos como los grandes 5 de la tecnología, que seguramente tienen la mayor cantidad de datos que existen de nosotros en sus propios servidores. Pero también hay otros privados que tienen datos súper importantes de nosotros, los bancos, las AFPs, la prensa tiene mucha información, y las ISAPRES
con las farmacias tienen también un montón de información de nosotros, y el Estado también tiene sistemas de información que vuelve a tener un montón de información sobre los ciudadanos. Sistema de impuestos internos, como te decía recién, la comisaría, pero también los ministerios, el Congreso tienen ciertos sistemas de información donde también podrían influenciar las formas en que nosotros ejercemos como nuestro día a día. Y con ese como contexto, yo les voy ahora a proponer la consulta de si es que los sistemas de información parecen o no parecen neutrales. ¿Y a qué me refiero con neutrales? A la simple idea de que sean imparciales, de que no tengan sesgos a la hora de funcionar. ¿Ya? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué como que siquiera surge esa idea? Y la verdad es que surge porque en informática y en ingeniería en particular tenemos muchas ganas de creer que los algoritmos, por ser ordenaditos, por ser finitos, por ser una secuencia de pasos que hago una y otra vez y siempre hago lo mismo, tratan de o pueden resolver problemas que están muy asociados a la subjetividad de las personas. Y a la tendencia de error de nosotros hacer las cosas a mano y por lo tanto tener más posibilidades de equivocarnos porque no transcribimos bien, porque a veces estamos distraídos y por lo tanto podríamos equivocarnos más. Pero cuando tenemos un algoritmo y lo hacemos sistemáticamente y le pedimos incluso al computador que lo haga, a veces tenemos la tentación de creer de que eso lo hace particularmente más neutral y más imparcial. Lo estoy haciendo siempre igualito. Pero la verdad es que mi opinión, y la opinión de mucha otra gente, la verdad, es que no son tan neutrales. Pues yo voy a darles algunos ejemplos para ver que discutamos si es que ustedes tienen la misma sensación o las mismas ideas. Perdón. Lo primero es contar o hablar un poco de cuáles son los sistemas de información que nosotros más usamos en Chile. ¿Ya? Si alguien tiene alguna intención de saber ese tipo de cosas, existe un sitio que se llama alexa.com que tiene los sitios más visitados en todo el mundo, y hay una versión en Chile. ¿Ya? Yo lo saqué esto el 22 de junio, yo lo miré hoy día y han cambiado un poquito los rankings en particular. Si quieren echarle una mirada y van a ver como qué cosa se ha vuelto muy famoso en el último mes. Pero siempre son muy comunes: google.com, YouTube, google.cl, Facebook, y Wikipedia ya no está en el 10, Wikipedia ahora está un poquito más abajo. ¿Ya? Y entonces esos dos, y me voy a concentrar en Google y en Facebook. ¿Ya? YouTube es de Google, así es que cada vez que hablemos de Google también vamos a estar hablando de YouTube, la verdad, porque hace un tiempo atrás lo compraron y ahora ya son una misma cosa. Y nos vamos a concentrar primero en los sistemas de información privados, particularmente estos dos, y cómo influencian la forma en que nosotros accedemos a la información. Y una de las cosas más interesantes de estos dos sistemas es que hacen algo que se llama personalizar la información, que termina significando que nosotros, al usar Facebook y al usar Google, no necesariamente vemos la misma historia, no necesariamente vemos la misma información. ¿Por qué pasa eso? Y voy a darles un par de ejemplos después, pero ¿por qué pasa eso? Principalmente porque Google y Facebook no están hechos para darnos información, están hechos para el lucro, están hechos para generar ganancias para las mismas organizaciones que están detrás de ellos, Facebook.inc y Alphabet, que es el nombre de la empresa que está detrás de Google. Y ellos lo que de verdad están buscando es capturar nuestra atención. ¿Por qué? Porque se financian principalmente a través de publicidad. Entonces, lo que necesitan hacer es que nosotros les pongamos atención para que ellos pasen mucha publicidad y ganen dinero. ¿Ya? Y eso es válido, un negocio, y está bien. Se pone un poco más complicado cuando Google se vuelve el lugar donde nosotros buscamos información. O el lugar primordial donde la mayoría de la gente en el mundo busca información. Y lo mismo con Facebook. Facebook se está volviendo, Facebook, si es que uno contara como todos los usuarios que tiene y pensara, los comparara con el tamaño de los países, Facebook sería el país más grande del mundo. Entonces, la cantidad de gente que hoy día está utilizando Facebook es súper importante, y por lo tanto uno podría empezar a preguntarse cuáles son los efectos de eso, ¿no? Imagino que algunas veces han escuchado algunas historias de las cosas que hace Facebook en la plataforma y que de repente uno siente que está como en el borde de lo ético. Y me voy a concentrar en dos cosas solamente. Uno es que dado que
el, el objetivo de Google y Facebook es capturar nuestra atención, los algoritmos que están detrás de Google y Facebook lo que más hacen es personalizar nuestra información. ¿Y cómo hacen eso? Tratan de encontrar qué cosas nos interesan a nosotros, para que nosotros podamos estar más tiempo enganchados en sus propias interfaces, mirando las cosas que nos están mostrando. Y eso eventualmente ha terminado en generar algo que hoy día les llaman las burbujas de filtros, ¿ya? Y yo acá abajo les dejé algunas charlas de TED, que son charlas súper como simples de digerir y que son súper entretenidas para poder entender un poco cuáles son estos conceptos. Pero ¿a qué se refiere la burbuja de filtros? Se refiere principalmente y un buen ejemplo es Facebook o Twitter, a que uno decide a quién seguir, ¿no? Yo sigo a todos mis amigos, y sigo a todas las celebrities o a todas las figuras públicas que me caen bien, sigo a todos los políticos que tienen ideas con las que yo comulgo, y sigo a, no sé, un número de expertos que también tienen ideas con las que yo comulgo. Y cuando esa gente postea, lo más probable es que yo les empiece a hacer likes a esas cosas. Y empiece a seguir a otra gente que piensa más o menos parecido a estas personas. Y finalmente me empiezo a convencer de que casi todo mi círculo de gente piensa igual que yo, porque eso es lo que estoy todo el rato recibiendo. Y exactamente, empieza a pasar ese como sesgo de confirmación y me empiezo a convencer de que mis ideas son súper adoptadas en el mundo casi, o en todo mi contexto. Pero la verdad es que lo que pasa es que a mi vecino, que es de otra ideología política y que le interesan otro tipo de cuestiones, él hace lo mismo. Él solo sigue a sus amigos, solo sigue a las ideas políticas con las que él comulga, y le hace likes a todas las noticias que les dicen cosas en las que él ya quiere creer. Y lo que termina pasando es que lo que yo veo a través de Facebook y a través de Google puede ser diametralmente diferente que lo que ve mi vecino del lado, que justo tiene la ideología política diferente. ¿Ya? Entonces, ahí empieza a empezar un problema. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar este software que está hecho para capturar nuestra atención y generar plata para los dueños de estas empresas, como nuestras fuentes de información, como si fueran las fuentes de información más o menos diversas que antes pensábamos que eran, no sé, la prensa, por ejemplo, ¿ya? Aunque nunca fue tan no sesgada, hay unas lógicas que de alguna manera ni siquiera se logran igualar a través de las redes sociales y de este tipo de cosas. Y otra cosa que ha empezado a pasar, particularmente en Facebook también, es la rápida propagación de información falsa. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, por lo que dice Javier, por el sesgo de confirmación, si es que yo tengo una duda, si es que yo creo un poquito en una teoría de conspiración de alguna forma y de repente me llega una noticia falsa que está alineada con eso, tengo muchas chances de que me guste esa noticia, que yo la crea y que más encima empiece a ayudar a propagar esa información. ¿Ya? Esto le pasó mucho en Estados Unidos, ha estudiado mucho porque fue algo que movió o que utilizó mucho la campaña de Trump en algún momento, en las elecciones anteriores, que era que personalizaba mucho la información que le llegaba a la gente, a cada uno de los votantes, y también esa personalización no necesariamente es con información verdadera, puede ser información falsa, pero que solo le habla a tus miedos y a tus ganas de creer en cierto tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad lo de la personalización es incluso más básico que eso. Lo que yo les acabo de contar es que es un nivel como bien intenso, como bien crítico, ¿no? Pero incluso pasa en cosas más sencillas todavía. Y voy a retomar lo que dice Javier ahí, ¿no? Cierto, yo estoy de acuerdo contigo de que en la prensa hay una línea editorial y uno conoce la línea editorial, entonces puedes hacer el peso de decir, el mercurio es el mercurio, voy a tomar lo que dice el mercurio, pero lo voy a pesar considerando la línea editorial del mercurio. Pero en Facebook y en Twitter esa línea editorial son todas, porque están las ideologías muy de derecha, las ideologías de cualquier otro color político, y no están explícitas en ninguna parte. Y así lo mismísimo que pasó con Trump en Estados Unidos, pasó también con Bolsonaro en Brasil respecto de la utilización de las redes sociales. Voy a volver con eso a esta idea de la personalización, ¿no? Que yo les conté como los ejemplos más extremos, pero de verdad pasan cosas todavía más sencillas. Este es un ejercicio que también hice hace un tiempo atrás,
que es solamente buscar en Google, ¿ya? Y uno diría, oye, buscar en Google debe ser una cuestión bien como objetiva, ¿no? Porque si yo uso las mismas palabras para buscar, y las uso el mismísimo día, en el mismísimo momento, todos nosotros debiéramos recibir la misma información porque nos coordinamos. Y todos queremos saber la mejor información que hay, que es lo que nos promete de alguna manera Google. Y hice el trabajo, busqué en Google El Salvador, y la primera cuestión que a mí me aparece en Google cuando busco por El Salvador son los viajes que yo podría ir a hacer a El Salvador. Una de mis amigas, que está aquí también, yo le pedí el ejercicio de hacer lo mismísimo, a la misma hora, desde la misma ciudad, y a ella, cuando ella tipea El Salvador, al mismo momento, no le aparecen los viajes, la verdad, pues, le aparecen las noticias más destacadas de El Salvador, ¿ya? Y hay historias por las cuales esto pasa, pero lo que sucede es que Google nos conoce harto. Google sabe que yo nunca he estado en El Salvador, y que si es que pienso o si es que googleo por países, hay altas chances de que la verdad es que yo esté interesada en viajar. En cambio, la Lore, que hizo la otra cosa, ha estudiado mucho a un filósofo que es de El Salvador, y muchas veces ha buscado sobre El Salvador, entonces ya sabe Google que los viajes no son tan interesantes para ella respecto a El Salvador, pero sí que las noticias son interesantes, y por lo tanto personaliza la información para ella. Y esto se pone un poquito más color de hormiga cuando nos damos cuenta de que esto también pasa, no solamente en las búsquedas, sino que también pasa con los productos que uno ve, e incluso con los precios a los que a uno le salen en todas las empresas. Ya, estos estudios están hechos en Estados Unidos por una empresa o por una organización de prensa independiente, que hicieron comparaciones y mostraban, por ejemplo, que Orbitz, que vende estadías en hoteles, o pasajes, mostraba hoteles más caros a usuarios que utilizaban Mac que a usuarios que utilizaban un PC para buscar en Orbitz. Staples, que es una librería que vende corcheteras, mostraba precios más altos a áreas en Estados Unidos que tienen los zip codes, que son los códigos postales, a esas áreas con códigos postales donde sabemos que hay menor ingreso, mostraba los precios más caros comparados con las áreas que eran de mayor ingreso, donde mostraba precios más baratos para vender el mismísimo producto. Y cosas parecidas han pasado incluso con Princeton Review, que es una cuestión que prepara a la gente para dar exámenes como los exámenes de la PSU, donde mostraban a las áreas urbanas donde había mucha gente asiática, les muestra precios más altos por el mismísimo curso que a otras áreas donde no hay tanta gente asiática. ¿Por qué? Porque la gente asiática en Estados Unidos son súper buenos consumidores de este tipo de servicios y están dispuestos a pagar para tener buenos puntajes en este tipo de pruebas. Entonces los algoritmos se enteran de eso de alguna forma, automáticamente son capaces de entender esos patrones y después usan eso para decidir qué es lo que cada persona va a ver, ¿no? Les hablaba de Facebook, y la historia de Facebook es un poco conocida, así que la voy a pasar un poco rápido, pero en realidad algo importante que hay que establecer aquí es que Facebook también decide lo que nosotros vemos, no nos muestra lo último, no nos muestra todo, tampoco nos muestra las cosas que son verdad, nos muestra lo que cree que nosotros vamos a hacerle clic, y eso lo evalúa dado lo que le hicimos clic antes, lo que le han hecho clic nuestros amigos, y las cosas que nosotros hemos estado leyendo, ¿ya? Incluso si es que nosotros no hacemos ningún clic, Facebook sabe cuánto tiempo me dedico yo a mirar cada una de las imágenes y cada uno de los videos, y con eso es capaz de establecer qué cosa me gusta, ¿ya? Y eso es importante o no, la verdad es que cada vez esa cuestión se está volviendo más importante porque, al menos en Chile, existe la fuerte tendencia a utilizar las redes sociales como la principal fuente de noticias para ser ciudadano. Hay una estimación del 2020 que habla del 73% de los usuarios de Facebook. Su principal fuente son las redes sociales, donde ves noticias, ¿ya? Y esto sigue, ¿no? Hay hartos estudios también que cuestionan mucho más lo que hace Google respecto de los datos. Las sugerencias y los resultados de búsqueda de Google tienden a reproducir patrones de discriminación, ya que hay un libro, que es un libro entero, hablando de cómo Google en particular
de alguna manera reproduce con sus sugerencias. No sé si han visto que ahora uno busca en Google y uno empieza a tipear y le rellena al tiro con las distintas sugerencias. Y el ejercicio que hizo la investigadora que está aquí era decir, empezar con algo que dice, ¿por qué las mujeres negras son? Y Google le empieza a rellenar con todos los estereotipos posibles sobre las mujeres afrodescendientes. Enojona, gritona, enojona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Porque los algoritmos lo que hacen es buscar co-ocurrencia de textos. Entonces, si es que nosotros escribimos muchas veces esas mismas cosas en un mismo texto, y aparece muchas veces mujer afrodescendiente y enojo o enojona, el algoritmo lo va a aprender y lo que va a hacer es terminar sugiriendo ese tipo de cosas a través de los hints o esas como pistas que nos dan. Y no pasa solamente en la sugerencia, pasa también en los resultados. Si es que uno busca en imágenes, esto ya no pasa hoy día, porque cada vez que Google lo denuncian por alguna de estas cosas, arregla esa búsqueda. Así es que es como un ejercicio de andar encontrando cuál es la cosa que no está funcionando, y Facebook arregla eso, no arregla nada sistemáticamente, pero arregla ese problema en particular. Y en los momentos en que se hizo esta investigación, si es que uno buscaba 3 adolescentes afrodescendientes, aparecían fotos de adolescentes que estaban siendo enjuiciados o al menos siendo perfilados por la policía, y si uno buscaba 3 adolescentes blancos, encontraba 3 adolescentes entretenidos, básicamente, pasándolo bien por alguna razón. Y eso nos habla de que en realidad lo que hacen estos algoritmos es de alguna manera reproducir ciertos patrones que se dan en nuestra sociedad. Y esto pasa más y más. Hay varios ejemplos, yo les voy a contar unos pocos aquí. Ofertas de trabajo en Google, si es que buscamos ofertas de trabajo mujeres, Google nos ofrece ofertas de trabajo con menores sueldos que si es que buscan hombres. Televigilancia, una cuestión que está bien de moda ahora porque la BIN se le está ocurriendo traer cámaras que nos puedan identificar las caras y decir quién hizo qué. Entonces eso se llama reconocimiento facial. El reconocimiento facial es un conjunto de algoritmos que no está listo para ser enviado a funcionamiento en la sociedad. De hecho, en Estados Unidos en varios lugares los están prohibiendo. Pero una de las principales fallas que tiene es que es súper bueno reconociendo hombres blancos. Es terriblemente malo reconociendo mujeres afrodescendientes. Es menos malo reconociendo mujeres blancas, y eso tiene mucho que ver con el tipo de entrenamiento que se le hace a esos algoritmos. Otras historias, en Estados Unidos se usan mucho los algoritmos para predecir si es que la gente debiera quedarse o no en prisión, dependiendo de si es que va a reincidir en un crimen. Y de nuevo, los algoritmos lo que hacen es sobreestimar la posibilidad de reincidencia de la gente afrodescendiente y subestimar la de las personas blancas. Y esta última es la última noticia, la que pasó hace como 2 días atrás. En el Reino Unido se les ocurrió predecir las notas de las personas que no pudieron ir a clase porque había COVID. Y lo que hicieron es decir, vamos a mirar todas las notas hacia atrás y les vamos a pedir a los profesores que pongan una nota estimando más o menos qué nota le iba a tocar a cada uno de estos estudiantes. Y la forma en que los combinaron terminó resultando en que las personas o los estudiantes de sectores más pobres y de colegios municipales, comparado con los privados, terminaron teniendo notas más bajas de lo que tenían antes. Entonces como que los terminó penalizando el algoritmo. Y se hizo toda una como marcha y protesta en el Reino Unido para evitar esta cuestión y ahora lo eliminaron. Pero si es que no hubiera habido esa acción popular, hubieran tenido las notas que tenían. ¿Ya? Hay mucho de esto y aquí le puse unos libros que son bien interesantes respecto de las diferentes formas en que los algoritmos hoy día discriminan. Y mucho sobre discriminación de raza y discriminación de género, pero también mucho sobre discriminación de la pobreza, porque la mayoría de los datos que tienen, por ejemplo, los estados, es sobre la gente de las clases sociales más bajas, y por lo tanto es ahí donde uno puede hacer más uso de los algoritmos para predecir cuestiones, ¿ya? En pos de ser más eficiente en términos de estado. Y por lo tanto eso termina automatizando las decisiones que antes tomaban las personas.
Con eso, la idea era haberles dado un par de ejemplos de cómo los algoritmos de alguna manera van a no siendo lo neutrales que a nosotros nos gustaría que fueran, a dónde están teniendo efectos que parecen ser distintos para distintos tipos de personas, ¿no? ¿Y por qué creo yo, por qué se cree en general que es súper difícil que los algoritmos en algún momento, o los sistemas de información en algún momento puedan ser neutrales? La simple respuesta es que los sistemas de información, la verdad es que no existen en una isla como están ahí, no existen aislados, existen en un contexto social donde hay personas que utilizan estos sistemas y que tienen influencia en cómo los sistemas funcionan, pero también hay personas, o todos nosotros como usuarios, nuestros datos están siendo constantemente almacenados y también explotados para motivar ciertos comportamientos, el comportamiento de que estemos atentos, el comportamiento de que estemos leyendo todo el tiempo, el comportamiento de que estemos haciéndole like a las cuestiones. Muchos de estos algoritmos lo que hacen es automatizar procesos que antes se hacían a mano. Y entonces cosas que pasaban antes, como por ejemplo que a la gente en los bancos, a la gente que tiene mejor situación económica, se les dan mejores tasas de interés que a la gente que tiene peor situación económica. Si eso antes dependía de una persona y del juicio de ciertas personas, hoy día depende de algoritmos que automatizan simplemente las decisiones que se tomaron antes. ¿Ya? Y algo que yo creo que es bien importante empezar a tener en cuenta y hacerlo más evidente es que estos algoritmos al final del día lo crean personas, lo creamos nosotros. Lo crea gente que tiene sus propios sesgos, que tiene sus propias ideas de cómo funciona el mundo y cómo debería funcionar el mundo. Y esas visiones y esos sesgos a veces quedan codificados en el código y terminan siendo parte de ese sistema de información que eventualmente va a influir en la vida de la gente. Y quizás lo que está más atrás, ¿no? Y lo que traté de levantar cuando hablaba de Google, que también influencia a las personas que financian esta cuestión, pues los sistemas de información, los súper influyentes, esos grandes 5, son 5 hombres que son dueños de esos sistemas de información y que tienen sus propias visiones y lo que quieren. Y esos sistemas de información, al menos hoy en día, están buscando ciertos objetivos. Y esos objetivos son lucro, que está bien, está válido, digamos, pero hay que tener claro que ese es uno de los objetivos principales de los sistemas de información. Eficiencia, que es particularmente lo que busca el Estado a la hora de hacer sistemas de información, de que los procesos sean más eficientes para tener un Estado más chico. Y vigilancia, que de nuevo es tratar de tener bajo control aquellas cosas que el Estado quiere tener bajo control. Con esas cosas, con esas personas, es que se generan esos datos que son entradas. Entonces ahí en la generación de los datos que entran a los algoritmos, hay veces que hay decisiones también, pues cuáles son los datos, como yo les decía antes, y lo que decía la Ale en alguna charla anterior, que hablaba de que hay muchos datos de las clases sociales más bajas respecto de cómo cuidan o no a sus niños. Esos datos están y se pueden automatizar y pasa una decisión. Pero no están muchos datos de las clases altas de lo mismo, entonces las clases altas no van a ser tan afectadas por esos algoritmos porque ni siquiera hay datos al respecto de eso. ¿Ya? Y después de eso sale esa información y la gente hace algo, ¿no? Quizás lo único que es más esperanzador de lo que estoy diciendo es que las personas que usamos los sistemas de información también tenemos agencia. Y más creo que los usuarios están dándose cuenta de que pueden mover lo que está pasando con los sistemas de información y ahora en este tiempo del 10% y de la comisaría virtual y el sistema de información del sistema de impuestos internos, nos hemos vuelto más como reactivos o como contestatarios respecto de lo que los sistemas de información nos pueden, dónde nos están limitando, dónde están haciendo cosas que parece que no fueran lo justo, ¿no? Y pensando en eso, entonces los sistemas de información en realidad son algo más complicados que solamente un algoritmo. El algoritmo es importante, pero la verdad también influye en las personas. Hay un cuento con los procesos y con los datos, ¿ya? Con qué cosa es esa representación de la realidad que le estamos metiendo a los sistemas de información. Y la raya para la suma que es que, dado que estos sistemas de información los hacemos personas, es muy probable que terminen preservando lo que hacemos como sociedad nomás, pues, y en ese sentido muchos de los sistemas de información terminan preservando los valores del capitalismo, terminan preservando lo que significa el patriarcado en nuestra sociedad, mucho clasismo, hay mucho colonialismo también metido en los sistemas de información. Yo les hablé de varios y muchos de ellos son hechos en Estados Unidos y nosotros los recibimos nomás. Y ahí hablemos de Uber, hablemos de Airbnb y un montón de otros sistemas que hoy día estamos utilizando.
Um, y quiero terminar con esta idea de por qué a nosotros nos gustaría pensar de que desde la ingeniería, ¿no? Que es de donde yo vengo, por qué nos gustaría pensar que son neutrales. Y creo que nos gustaría pensar que son neutrales porque nos gustan las matemáticas y las matemáticas son como ordenaditas y como que pareciera que siempre 2 más 2 es 4, ¿no? Pero también hay, creo, otras cosas que tienen que ver con la cultura de la ingeniería que se está estudiando en los últimos años y hay un paper bien interesante sobre eso, que habla de la como seria despolitización de la ingeniería, donde en realidad se considera que los aspectos sociales y culturales son como no tan ingenieriles, como que eso no nos toca a nosotros nos toca la parte matemática y sistemática de la cuestión. Donde hay una fuerte creencia en este dualismo entre lo técnico y lo social. Yo soy súper técnico, lo social que lo trate otro. Y casi siempre se distinguen esas habilidades y no necesariamente conversan esas habilidades en la cultura ingenieril. Y también hay harto de esta idea de la meritocracia que está súper metida en la ingeniería, que habla de que el éxito es concebido como una cuestión bien personal, pero además que no tenemos las herramientas para cuestionar muchas cosas, para cuestionar los valores o las cosas que están detrás de los sistemas de información o incluso la tecnología en general. Y eso yo creo que ha terminado, no solo yo, mucha otra gente cree que ha terminado favoreciendo el status quo, que lo que haga la ingeniería y los sistemas de información sea mantener lo que se está haciendo ya como en la sociedad, y si es que el fin último es la productividad, entonces vamos a hacer todos los sistemas para lograr la productividad. Y entonces, ¿qué tanto si es que no son neutrales los sistemas de información? ¿De qué nos sirve eso o qué se puede hacer? Y la verdad es que la razón por la que a mí me gusta poner este tema y lo pongo en cuestionamiento en esta instancia, pero también mucho en mi trabajo dentro de la universidad, es que creo que es importante darse cuenta que no lo son para poder tomar acción. Y para poder tomar acción incluso desde la ciudadanía, ¿no? Y desde la ciudadanía yo creo que es importante entender que se puede tomar un rol activo como usuario, que uno puede entender qué es el sistema de información y cómo moldear el uso de los sistemas de información para que de verdad cumplan el rol que uno quiere que cumplan. Si uno quiere que cumpla el rol de hacerlo a uno más productivo, bien por eso. Pero creo que hay esa necesidad de reflexionar sobre qué tipo de usuarios uno quiere ser o puede ser y cómo puede utilizar el sistema para ese fin. Y ya mirando una cuestión un poco más amplia, ¿no? Y quizás conectando con lo que dice Gustavo ahí, yo soy una súper convencida de que hay que abogar por cambiar de alguna forma las formas o los mecanismos en que nosotros, quienes tenemos la oportunidad de desarrollar software o de incluso adquirir software, sistemas de información, debemos tratar también de pensar en otros valores que no sean solamente la vigilancia, el lucro y la eficiencia, sino que pensar en cosas como la justicia, como la equidad, como el bienestar de las personas, y cambiar también un poco el sistema educacional, ¿no? Que habla de que nosotros en lo técnico nos vivimos en este mundo y lo social vive en este otro mundo, y resulta que hoy día estamos resolviendo problemas que son mucho más complejos que lo que podemos simplemente modelar en un modelo matemático. Entonces hay una necesidad súper evidente desde el punto de vista mío, y creo que comparto lo que dice Gustavo ahí, que es necesario empezar a formar equipos de verdad diversos, ¿ya? Y ahí, quizás volviendo al tema anterior, que quizás lo paso un poco rápido diciendo quiénes son los que pagan y quiénes son los que hacen software. Hoy día es brutalmente hombres blancos, heterosexuales, muchos de la parte de Norteamérica, ¿ya? E incluso acá en Chile, la gente que hace software, yo tengo clases de 50 personas y cuando tengo mucha suerte tengo 5 mujeres en mi clase. Pero he tenido clases de 50 personas donde hay una mujer en mi clase. Entonces, eso habla de equipos no diversos, pues de equipos donde hay gente que es muy parecida los unos a los otros y que puede que ni siquiera se les ocurran ciertos problemas que hoy día que pasan con los sistemas de información. ¿Hay esperanza? Yo creo que sí hay un montón de esperanza. Es un poco lúgubre la forma en que conté la historia, ¿no? Porque hablo de que no es neutral esta cuestión y que tiene efectos negativos en muchas personas. Pero también hay una fuerte tendencia a cuestionar estas cosas desde algunos movimientos, particularmente el movimiento feminista, particularmente en Latinoamérica, ha sido súper
cuestionador de varios niveles en que hay como miradas muy reducidas de la Internet, de los sistemas de información, incluso de esta cosa que está de moda hoy día, que es la ciencia de datos, ¿no? Y voy a mencionar 3 cosas simplemente ahí. María Salguero, que es una feminista en México, que que se dio cuenta del problema de los feminicidios en México, que son muy poco documentados, y que ella sola, a mano, hizo un mapa donde está la historia de todas las mujeres que han sido asesinadas por hombres en México, y hoy día tiene un sistema de información del cual descansa mucha gente para poder obtener información sobre el fenómeno y tomar decisiones sobre eso también. Una de las cosas importantes de, por ejemplo, Wikipedia, que es como la enciclopedia hecha colaborativamente, es que es la enciclopedia hecha colaborativamente principalmente por hombres, y principalmente en inglés. Y entonces hay movimientos feministas que se están dedicando a editar la Wikipedia para poner, por ejemplo, biografías de mujeres, que hay súper pocas. Y que las que hay hoy día son mucho producto de estas editatones, donde las mujeres se juntan a llenar la Wikipedia de información, pero además de llenarla desde una mirada feminista. Y Vedetas es de Brasil, es una organización que quiere ir incluso más profundamente y cuestionar incluso la infraestructura, cuestionar que la infraestructura hoy día esté sostenida principalmente o manejada principalmente por lo que es el primer mundo, y deciden hacer desde redes comunitarias en Brasil con mujeres, y le enseñan a mujeres a entender como todas las capas de infraestructura que van incluso antes que el software, ya desde las redes, los servidores y todo lo que uno tiene que tratar de sostener para poder eventualmente echar a andar un sistema de información. ¿Ya? Y hay otras iniciativas también, hay cosas más allá del feminismo donde también se están cuestionando estas cuestiones. Y aquí hay un ejemplo que me encantaría mostrarlo. Voy a ver si es que lo puedo mostrar aquí. Bueno, aquí están los femicidios, por si acaso, el primer ejemplo que mostré. Y el segundo es este ejemplo, ¿no? No sé si han visto alguna vez que hay como los mapas del crimen en, no sé, Santiago o en Valparaíso o lo que fuere, y es como el crimen chiquitito, ¿no? Así como dónde te asaltaron. Pero hay una iniciativa súper buena que que habla del crimen financiero, como del crimen de cuello y corbata. Y lo que mapean no es como el cartereo, sino que mapean dónde viven las personas que hicieron delitos económicos importantes en Estados Unidos. Y entonces este es el mapa de Manhattan, ¿no? Y luce súper diferente, porque luce como donde está lo peligroso es donde está la gente que es más millonaria. Y entonces eso es como una buena vuelta que darle, ¿no? A decir, cuando hablamos de sistema de información no tenemos para qué reproducir siempre esta cuestión de que hay lugares que siempre hemos discriminado y que vamos a seguir discriminándolo, pero esta vez con datos. Y ya lo último, las últimas dos son dos iniciativas bien ciudadanas, ¿no? Que, bueno, quizás la segunda no tanto, pero la primera es esto lo que les contaba de los estudiantes a los que les pusieron como mala nota. Y que dijeron como chao con el algoritmo, que se vaya a la mugre, y hicieron una protesta, y hay todo un movimiento ahora para irse como en contra de los algoritmos, para que no como que controlen la vida o el destino de la gente después de esto. Y hay una instancia también que surgió en Irlanda, pero que ha sido adoptada en algunos lugares en Estados Unidos, que habla de que la tecnología no lo va a construir. Y que son desarrolladores que han decidido que hay cosas que no necesitamos construir. Que hay, por ejemplo, algoritmos que lo que hacen es decir de todas las postulaciones a trabajo que hay, a quienes les vamos a dar entrevistas, y esos algoritmos son súper conocidos por ser súper sesgados. Casi siempre le dan menos entrevistas a las mujeres que a los hombres, más entrevistas a los hombres blancos que a los hombres negros, etcétera, etcétera. Y algunos desarrolladores han decidido que hay algunas cosas que simplemente ya van a dejar de hacer, y se han organizado a través de este Tech One Build It, que como que llama eso, llama a rehusarse a construir software que va a mantener este tipo de como opresiones
pero esta vez sistematizada. La razón por la que la hicieron en Estados Unidos era porque querían hacer software para estas como centros para inmigrantes, los centros de los niños inmigrantes, y querían ver a quién tenían que echar del país. Ahí lo empezaron a hacer los gringos para que no tuvieran que hacer ese tipo de software. Y creo que con eso terminé. Bueno, quería darle algunas ideas de qué cosas leer, si es que les interesará, como esta cuestión como de la contracción, ¿no? Como que qué podemos hacer para no simplemente seguir dando la misma vuelta a la rueda. Y ahí puse uno de los textos de Andrés Tello, que es uno de los pocos libros que hay en español sobre tecnología política y algoritmos. Hay súper pocos libros en español, y por eso todos mis libros están como llenos de cuestiones en inglés, porque en realidad hay mucho más allá, en Estados Unidos, y escrito en inglés, que lo que hay escrito en Latinoamérica al respecto, así como formalmente. Este libro es un libro que yo ahora estoy leyendo y que es muy interesante, porque habla de como que la inteligencia artificial está muy de moda, pero esta cosa habla de la como no inteligencia artificial, y habla de cómo los computadores son en realidad medios tontos. Entonces uno tiene, como que hay mucho que está en las espaldas de uno, que es el que tiene que decirle al computador qué hacer. Y estos dos son dos libros feministas súper interesantes sobre cómo rehusarse a estas lecturas bien como homogeneizadoras del uso de la tecnología, que son dos súper buenos libros también. Y creo que con eso quiero abrir, a ver si es que alcanzamos a hacer un poquito de conversación, que me cuenten si es que han tenido alguna experiencia aquí acá en sus usos de sistemas de información que hablen de este tipo de cuestiones. Hay algunos que puedo subir, porque, por ejemplo, todos estos libros, estos 3 libros son libros que son abiertos, están o sea, en las páginas web de los libros, tienen sus propias versiones para leerlos como en un HTML, simplemente como lectura ahí, como no hay un PDF, pero ahí están los archivos disponibles. Hay otros que, igual, el del Andrés también está libre, y los demás arriba puede que no estén libres, esos son, y los tengo en papel, así que es un poco difícil guardar el PDF en otra versión. Pero ahí hay, algunos sí los puedo subir, eso sí. Y nada, pues eso. LibGen puede tenerlos. Es verdad, es verdad. Eso, no sé si tienen alguna pregunta o quieren contarme algo. Aló, Dale. aló, ¿sí? ¿Sí? Sí, te ¿Se escuchamos, me escucha? Leonardo. Ya, gracias. Voy a agradecer la charla. Oye, tremendamente, no sé cómo decirlo, como reveladora. Da un poquito susto incluso. Más que, o sea, es como preguntar, me quedo dando vuelta acerca de este ejemplo que mostrabas de como la zona de crímenes financieros. ¿Existen iniciativas orientadas tal vez como, no sé si aquí, pero sería genial, de pronto la hay, en donde pudieran verse como, es como torcer un poco la lógica con que se ocupan habitualmente los algoritmos? Por ejemplo, desde el sistema judicial, por ejemplo, averiguar quiénes son los jueces de pronto que más liberan o más, no sé, que son más como licencioso, no sé si es la palabra, o más garantista, porque se escucha de boca en boca, así como se va escuchando, y tal persona, y se recurre habitualmente, ¿no? Así como en la prensa, sobre todo, a mencionar de que está relacionado con tal evento, que también dejó libre, se me ocurre desde ahí, o en cuanto a los partidos políticos, etcétera. ¿Existen iniciativas de ese tipo? ¿Es muy difícil plantearlo? Yo no conozco iniciativas sobre el Poder Judicial. Lo que yo entiendo es que el Poder Judicial como que tiene acceso a información, o como que tiene ciertos datos abiertos. Y el problema, y aquí voy a decir algo sin haber visto necesariamente esos datos, pero sí decir algo sobre los datos abiertos en general en Chile. Y es que en Chile se tomó la idea de los datos abiertos y la transparencia como si fuera un checklist. Así como, tengo este dato y lo libero y lo entrego.
y lo dejo disponible. Y se cumple el checklist, se cumple la opción de que uno lo genere, pero eso es útil para la organización para decir que cumplió con alguna cosa, pero no es útil para poder hacer análisis de datos ni nada, porque muchos de esos documentos están en PDF. Entonces son súper difíciles de tratar. Pero ahora me acabo de acordar de un esfuerzo súper interesante que voy a tratar de mostrar. Entonces yo creo que no hay sobre el Poder Judicial, pero puede ser que a mí se me escape. Pero hay muchos más, hay hartos esfuerzos sobre los políticos, hay hartas cosas sobre lo que pasa en el Congreso. Yo he visto varias páginas web sobre, por ejemplo, las votaciones de los parlamentarios y ese tipo de cosas. Pero yo creo que no hay algo muy organizado, así como que hubiera, no sé, un grupo de, no sé, estudiantes o de organizaciones que estén claramente trabajando con los datos para lograr este tipo de cosas. Yo creo que no. Esto igual es un movimiento más o menos nuevo, entonces creo que hay como que se puede empezar a generar este tipo de discusiones y este tipo de iniciativas. Ahí les mostré data.io, ojalá que sea yo llegué y la envié y ahora no estoy segura si la... Sí, data.io es un esfuerzo que hizo un investigador chileno que trabajaba antes en el MIT, pero que ahora se fue a trabajar a algún otro lado en Europa. Pero a él le gustan caleta los datos, y lo que hizo fue integrar datos abiertos de los distintos portales de organizaciones, de instituciones públicas, y ahí tiene unas visualizaciones bien choras. Pero yo no diría que son... Yo diría que son súper como educadas, como que no quieren echarle a perder el día a nadie, como que es como bien bonito. De hecho, él es la misma persona que hizo Chilecracia, no sé si es que escucharon alguna vez sobre eso. En tiempos cuando estaba la embarrada por el movimiento social. Chilecracia fue un intento también del mismo investigador que tiene muy buenas habilidades y buenos equipos, que decía, no, hay muchas demandas sociales, ¿cómo priorizamos las demandas sociales actuales? Y se le ocurrió un algoritmo para hacerlo, y fue utilizado por los ambos lados políticos para apoyar ambas ideas políticas, y ahí tuvo muchas críticas, y al menos yo también lo critico desde el punto de vista del uso de las tecnologías para eso, porque tratar de encontrar cuáles son las demandas más importantes en un país es un problema brutalmente complejo que tiene un montón de aristas donde uno tiene que tratar de estudiarla, y uno no puede creer que un algoritmo va a solucionar eso automáticamente. Eso es ser como demasiado optimista respecto de lo que uno puede hacer con unas líneas de código, digamos, como que es mucho más complejo, y no íbamos a llegar a un consenso a través de contar puntos simplemente, que era un poco lo que se proponía. Pero él ha hecho algunos intentos interesantes en utilizar grandes cantidades de datos aquí en Chile. No sé si diría que como el nivel de esta otra cosa de los como crímenes de cuello y corbata, que yo encuentro que es como una verdadera resistencia, así como decir, de verdad vamos a usar esta cuestión para otra cosa, que ojalá podamos movernos hacia allá. Nico, ¿queríais decir algo? Sí, una pregunta, no sé si puede preguntar gente del colectivo, pero igual personalmente te voy a preguntar. Es una bola, igual el otro día estaba leyendo un libro, claro, que me hizo acordarme de una de las tesis de von Hayek, ¿no? Que Friedrich von Hayek, que es como uno de los ideólogos del neoliberalismo. Una de las tesis de von Hayek contra el socialismo, ¿no? Él decía, y otra de las razones por las cuales el socialismo no funciona es porque no se pueden tomar decisiones como centralmente planificadas, porque no hay ningún cerebro humano que pueda concentrar toda esa información. Entonces el mercado es el mejor sistema para detectar preferencias y satisfacerlas por una cuestión de incapacidad de manipular grandes cantidades de información. Y pensaba, a propósito de lo que te escuchaba y a propósito de lo que se puede hacer con los sistemas de información ahora, si acaso ese argumento
¿no? Quedaría un poco fuera de la escena. Sé que también en su momento la Unidad Popular lo intentó hacer con esta cuestión de 5, ¿no? Que fue toda también como una especie de utopía socialista tecnológica, pero creo que hoy día, ¿no? Claro, que hoy día pareciera que los algoritmos y que los sistemas de información permitirían refutar al menos ese argumento, ¿no? Podríamos pensar una especie como de planificación central algorítmica, no sé, igual es un bolón, pero... Así, si tuviera que como teorizar y imaginar algo así, yo creo que si hay un momento para hacerlo es ahora, ¿cachai? Porque hay muchos datos y esa es como la gran diferencia de lo que había antes. Hoy día tenemos demasiada información de las preferencias de la gente, así como mucho. Bueno, no tenemos, y la verdad ni siquiera es nosotros, me voy a corregir sobre eso, no es que nosotros tenemos, Claro. hay ciertas organizaciones en el mundo que la tienen. Y esas son poquitas, hay como 5. Y por eso es como súper medio tétrico lo que está pasando en ese sentido, porque yo soy una convencida de que la gente que estudia, que hace como tecnologías y ingeniería y computación, son gente bien, muchos de ellos son bien intencionados. Tienen como grandes ideas, pero no las complejizan nunca. Entonces, como que les gusta, por ejemplo, la Internet, la gracia de la Internet y de la web era que fuera neutral en el sentido de que todos pudiéramos entrar, como si a ti se te ocurre una idea hoy día parecía la de Facebook, ojalá pudiera competir con Facebook, esa sería como la gracia. Pero en la práctica eso no pasó porque empezaron a haber casi monopolios, ¿sabes? Entonces hoy día esa ilusión de que hubiera sido neutral y que nos hubiera dado a todos la misma chance de tener un mismo pedacito de la Internet, se perdió. Y entonces la gente que de verdad tiene esa capacidad de tener las preferencias de la gente y de tener algoritmos que puedan tratar de achuntarle y de distribuir las cosas en las formas en que quieran distribuirse, hacer más felices a todos y cada uno de ellos, yo creo que puede que sí exista, es solo que la gente que tiene la información son Google y Facebook. Creo que esos dos son principalmente, porque Twitter, por ejemplo, es chiquito. Twitter es súper usado, pero es chiquito. Pero Facebook tiene todo lo que nosotros vemos en YouTube, tiene todo lo que nosotros compramos. Otro que es súper grande es Amazon, pero Amazon no tiene tanta información de como el lado sur del mapa, ¿cachai? Pero hoy día hay algoritmos para todo. Habría que partir por hacer una recuperación de datos, así como se hacían recuperaciones, habría que hacer una recuperación de datos. Y esa cuestión de 5, por ejemplo, es súper importante en como la historia como de los sistemas centralizados. A mí me toca enseñar una cuestión que, mi curso se llama Organizaciones y Sistemas de Información, y enseñamos como desde dónde se empezó a automatizar. Y la primera cuestión que se automatizó fueron las finanzas, porque eran como mandadas a hacer para automatizarlas porque eran ordenaditas y ya se sabía, habían procesos, los contadores siempre hacían la misma cuestión, y se fue de a poquito automatizando toda la organización. Y hoy día hay sistemas que lo que hacen es una planificación integrada de todo lo que hace la organización. Si es que es una organización multinacional, mejor. ¿Cachai? Y entonces esa como idea que tú mencionáis, pero a nivel organizacional multinacional, es algo que se hace. Solo que habría que empezar a como hacer crecer en multiorganizaciones. Sería otra forma de hacerlo crecer. Oye, tengo un par de preguntas ahí. Emilia, y después Sí. Javier. Yo quería hacer un comentario en relación a lo que mencionó el compañero, no recuerdo el nombre, en torno a la georreferenciación. Ponte tú este tema que me parece interesante de los delitos de cuello y corbata, pero la pregunta es, ¿en Chile estamos preparados para poder procesar esa información? Y me refiero al impacto, porque creo que el tema de la transparencia es súper relevante. Llega el mensaje y todo, pero después, ¿qué pasa con esa información? Porque hoy día me pasa que con los casos de connotación pública que estamos teniendo, y como enojo con las instituciones, ¿cuál es el impacto que también tiene? Porque entiendo que los algoritmos y el proceso y todo ha funcionado también para un poco sacar una fotografía de la realidad y un poco cómo se ha ido moviendo la sociedad, cómo nos movemos como sociedad a nivel globalizado.
y un poco como tú dijiste, el patriarcado y todo, pero también me asusta cuál sería la reacción si hemos visto el nivel de funa que tenemos en la calle y todo, al tener una georreferenciación, ponte tú dónde viven estas personas. A lo mejor no va a salir la casa específica, sino que los sectores, pero también me preocupa un poco la respuesta social a eso, sobre todo por la necesidad de justicia, de dignidad, ¿cierto?, que hoy día está tan vigente. Entonces, un poco, viene un poco lo que tú dijiste, lo técnico con lo social, cómo lo integramos ahí, eso. Interesante lo que dijiste, me recordaba lo que pasó con... ¿fue Interferencia el medio que puso el mapa de la gente que tenía COVID? Y que es un poco similar, ¿no? Está georreferenciado. Ellos trataron de hacer el ejercicio de ofuscar, como que no se notara tanto cuál era la casa, ¿no? Pero igual das una información sobre la cual la gente puede tomar acción. Y empiezan a pasar cosas que están en teoría fuera del mundo del sistema de información, pero lo habilitaste. Entonces, la discusión que nosotros tenemos ahora en ingeniería, por ejemplo, es decir, oye, cuando nosotros hacemos una cuestión tenemos que preocuparnos de las cosas que habilitamos después, así como de los efectos sociales que le va a pasar a esto, y muchos de nosotros creemos que sí, que al menos tenemos que estar pendientes, y por eso creemos que no podemos seguir trabajando solos, porque ese pensamiento, esa manera de como mirada crítica respecto de qué podría pasar y por qué podría pasar, son otros saberes que nosotros no tenemos por qué desarrollarlos todos. Tenemos que simplemente valorar los saberes de otras personas y de otras carreras para que podamos tener un mejor manejo de las implicancias del sistema de información. Lo que hicieron en ese sistema es que me da la impresión de que pusieron ni siquiera cuadras, sino que varios conjuntos de cuadras para ir marcando los sectores. Y creo que había un poco más como de este afán de, no sé si burlarse, pero como de hacerlo para mostrar de que con la misma lógica, pero al revés, estáis haciendo algún tipo de resistencia. Pero sí, pues creo que tenéis razón, que aquí sería que podría llevar a otro tipo de cuestiones, que es heavy. ¿Qué más hay aquí? Yo tenía una pregunta. Dale. O sea, dos en verdad, una es súper como específica, pero en este ciclo que explicaba ahí, de cómo funcionan los sistemas de información para mostrarnos aquellos que nosotros queremos ver, qué rol cumple, se me olvidó cómo se llama esta cuestión, pero cuando te sacan la información de la cara, digamos, con las cámaras. Eso es uno, y lo otro que te quería preguntar es respecto a las campañas políticas, y a propósito de que las redes sociales ahora están siendo como la primera fuente de información de muchas personas, y de que muchas campañas a través de redes sociales se han desplegado a través de redes sociales y se han basado muchas de ellas en difundir información falsa. ¿Cómo se regula eso? ¿Se puede regular? ¿Qué argumentos existen en esa discusión? ¿Cómo manejar eso? Eso, también pensando en que ahora en Chile vienen 2 años como de elecciones, básicamente. Entonces, eso. Lore, quería hacer una pregunta. Sí, que quizás tiene relación con la primera pregunta que hizo Javier. Oye, gracias, Clau, por la clase a todo esto. Lo digo públicamente, porque Sí. me encanta la verdad. Y, no, pero creo que te escuché, quería preguntarte si nombraste a Alexa delante o escuché mal. Pero Alexa.com, que es esta página donde uno ve cuáles son los sitios más conocidos, no es el mismo Alexa vale. Ya. Es que entonces te pregunto, digamos, ¿no? Si el Internet de las cosas, digamos, ¿no? Sí. Si en ese sentido también, es Amazon. Alexa es de Amazon. Y que pensé cuando dijiste Alexa, claro, que tienen información de los movimientos que nosotros tenemos, ¿no? En nuestras casas, digamos, a qué hora prendemos y apagamos las luces, abrimos el refrigerador, que consumimos, todo, ¿no? Y ahí hay dos, voy a hacer unas aclaraciones. El Alexa.com, que es la cuestión que yo les dije, no tiene nada que ver con el Alexa cosita que uno tiene en su casa que lo escucha. Otra cosa. Este Alexa es de Amazon, ¿cierto? Y el Internet de las cosas tiene la gran gracia de generar un montón de datos.
la razón por la que doblamos la cantidad de datos que tenemos cada 1 año o 2 años ahora, es por la Internet de las Cosas, que genera datos, muchos datos en un segundo. ¿Ya? Nosotros, no sé, pues, escribimos un tweet si alguien es muy rápido, no sé, en 30 segundos. Pero en 30 segundos un celular manda muchas veces su posición, Alexa manda muchas veces lo que estáis haciendo, etc. ¿Ya? Esas cuestiones, yo voy a ser bien honesta, me perseguía. Yo no tengo ni una de esas cuestiones, pues esas cuestiones todas te escuchan. Porque así funcionan, porque si uno le quiere decir, Alexa, haz esto, es porque Alexa te está escuchando todo el día. Así es que como que está en las manos de Alexa y sus desarrolladores qué hacer con tus datos, pero la cuestión te está escuchando todo el día. Ya, eso sobre Internet de las Cosas, y entonces una de las mejores fuentes de datos que hay hoy día, el rollo que hay con la Internet de las Cosas es que no se sabe muy bien qué hacer. Entonces hay harto dato, pero no hay mucho sistema de información que de verdad lo use para tomar cierta decisión, pero vamos camino para allá, vamos a encontrar qué hacer, digamos. Entonces, no hay duda sobre eso. La pregunta anterior, que la Gloria se me olvidaron las 2 preguntas anteriores cuando me metiste, Alexa, metida en el camino. Una era sobre la vigilancia y el reconocimiento facial. ¿Y cuál era la pregunta sobre eso? ¿Pero qué era la pregunta? Se me olvidó. Sí, o sea, en el fondo, ¿cómo entra como el reconocimiento facial en este proceso que nos explicaba ya al principio, como de que las fotos son puros los píxeles. sistemas de información, sí, pero que los sistemas de información te muestran aquello que tú quieres ver. ¿Tiene algo que ver el reconocimiento facial? No. Sí. Bueno, no necesariamente con esa lógica, o sea, la lógica que siempre debería calzar es datos, hago alguna cuestión, digo algo, ¿ya? Esa es la lógica, o sale una salida. Entrada, trabajo, sale una salida. Esa es la lógica que debería sostenerse con casi cualquier sistema de información, y entonces aquí entran los píxeles de tu cara, hace una cosa y dice tu nombre. El rollo que hay es, entra tu cara es un nombre blanco, va a decir un nombre, muy altas chances de que es el nombre correcto, está bien. Entra mi cara, menos chance. Entra la cara de mi amiga afroamericana, chances de que haya dicho el nombre correcto, súper baja, pero súper baja, horriblemente baja. Entonces, y a esa persona la pueden culpar de algo, porque detectaron su cara en algún lugar donde esa persona no estaba. Entonces es brutal. ¿Ya? Pero no hacen mucho de como personalización o filtrado de burbujas, que era lo que yo estaba comentando. Eso se hace principalmente cuando tienes recomendaciones o cuando tienes... hay mucha información, y de hecho hay quizás clarificar, esto no se hace solamente para joderlo uno, sino que la idea optimista que tenía la gente de computación es decir, hay tanta información que nadie puede lidiar con este montón de información. La gente se va a abrumar porque tiene tanto que leer que no sabe qué leer. Entonces le tengo que decir, ¿cómo le digo? Voy a tratar de encontrar lo que más le gusta. Y ahora que encontró lo que más le gusta, voy a tratar de echarle publicidad entre medio para hacer dinero. Y entonces así se empezó a armar el hecho de la personalización. Y las recomendaciones son lo mismo. Si tienen Netflix lo que hace es tratar de todo el tiempo darte otra cuestión que tú podáis ver, cosa que sigáis pagando. Si no, uno se aburre y deja de pagar. ¿Me quedó algo en el tintero? Sí, había preguntado sobre las campañas. O sea, como campañas políticas. Sí. Yo había dicho no en una parte, que es que no hay nada que hacer con la información falsa. Porque eso lo tiene que definir. Y aquí hay otro problema en particular que está pasando. Uno podría decir, ¿sabéis qué? Esto debieran ser leyes a nivel de los estados. ¿Ya? El estado debería decir si es que puede regular algo o no. ¿Cachai? Pero estas son multinacionales, entonces en todos los estados va a pasar distinta cosa. Y ahí hay un rollo, ¿ya? Porque como que dice, oye, no sé, en Argentina te va a pasar una cosa, en Chile te va a pasar otra cosa, ya puede ser más o menos. Pero los países se demoran mucho en establecer leyes, ¿no? Hasta hace poquito no teníamos ninguna ley que regulara Uber, por ejemplo. Y Uber lleva, no sé, 5 años en Chile. Y entonces lo que está terminando por pasar es que las mismas multinacionales, estas empresas tienen sus propios comités de ética. Y ellos deciden qué hacer. Entonces, por ejemplo, Twitter ahora está poniéndoles como una notita a las cuestiones que cree que son falsas. Incluso se las puso a Trump.
Pero Facebook decidió que no. Y ahora está semi-pensándolo. Pero ahora, ¿cachai? Que depende de esta organización y de lo que ellos deciden contratar para tomar esa decisión. Entonces no es una decisión democrática, es una decisión de esa corporación y que responde a los fines de esa corporación. Y ahí hay un problema serio. Pues entonces en Chile no hay nada que se pueda hacer, o no hay mucho que se pueda hacer, y por eso uno llama finalmente al cuidado, como a la preocupación ciudadana, ¿no? A que uno se dé cuenta de que hay información y que no toda la información es igualmente confiable, y por lo tanto tiene que haber este esfuerzo como de alfabetización digital, informacional, donde hoy día hay que ser mucho más exigente a la hora de ver la fuente, de decidir qué compartir o no qué compartir, y eso es un rollo difícil, pues, y claramente las campañas políticas están usando Facebook y Twitter todo lo que pueden, porque se sabe que es la fuente de información para un montón de gente, y ha funcionado. Si Trump dicen que salió, hay harta información que al menos influenció. ¿Ya? Hay gente que cree que no salió por eso, que salió por otras cosas, que igual salió por la cobertura que tuvo en la tele. Pero y Bolsonaro también lo usó caleta, entonces no hay ni una razón para creer que acá en Chile no lo van a usar. Lo usan caleta igual. Así que hay que estar medio al ojo. La Teresa quiere hacer la economía planificada. Democracia directa. Yo con la democracia directa lo que creo es que es un problema social, no un problema de tecnología. Como estamos preparados como ciudadanos para tener ese tipo de contratos o formas de tomar decisiones. ¿Qué más? Lo del voto electrónico, jamás. No lo hagamos nunca en la vida. No hay ni una forma de que el voto electrónico sea mejor que el voto en papel, por si acaso. Toda la gente que sabe de ciberseguridad odia el voto electrónico, a menos que sea dueño de una empresa que tiene voto electrónico. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay varias razones, pero una es que la gracia de cuando uno va a votar es que sea anónimo. Entonces hay ahí un desafío. ¿Ya? Hay algunos sistemas que sí logran que sean anónimos, pero porque son anónimos dejas de tener, por ejemplo, nosotros lo hicimos en la universidad hace poco, ¿ya? Nosotros siempre votábamos en papel y ahora votamos electrónicamente. ¿Qué hicimos? Ya, yo voto, tengo una sola posibilidad de votar, ¿ya? Entonces se aseguran de que yo voto, o al menos alguien que tiene mi correo vota por mí. Yo voto, entra mi voto a este sistema de información, a esta caja negra, y después la persona que tiene que contar los votos le dicen 10 personas votaron sí, 5 personas votaron no, pero tú no tienes los 15 papelitos que dicen, sí, hubo 15 votos, sino que simplemente le crees a esa caja negra, donde ojalá hayan llegado 15 votos, y ojalá 10 fueron sí, 5 fueron no. No hay eso de como la transparencia y la capacidad de hacer auditoría sobre el voto electrónico en la mayoría de los sistemas de información, que yo creo que es lo más difícil de lograr. ¿Ya? Pero también hay problemas de suplantación. ¿Quién me asegura a mí de que, no sé, imaginemos que mi esposo quiere que yo vote por la derecha y está aquí al lado mío y yo me siento presionada para votar? Y voto por otra cosa porque hay alguien aquí como haciendo coerción, ¿cachai? Entonces hay un montón de cosas que no se logran con el voto electrónico, ¿ya? Y después de todo eso, que ya es importante, siempre podrían hackear el sistema, ¿ya? Los sistemas no son seguros 100%, no existe el sistema seguro 100%, siempre nosotros estamos parchando sistemas. Entonces siempre podría haber un fraude ahí metido. Voy a leer lo que dice la Elizabeth y quizás ir terminando. El rol del feminismo dentro de la democratización de los sectores relegados socialmente a grupos particulares, como sucede con la ingeniería, es tremendo, y eso es la pura verdad. La ruptura de patrones sociales, como la perfección de la mujer, que genera una tolerancia a la frustración súper baja en jóvenes que ingresan a estudiar carreras como programación. Siento que es un aporte enorme al pluralismo y la lucha contra la discriminación. Seguro que sí, hay una cantidad de estereotipos brutales sobre quiénes son los que tienen que construir software y quiénes saben programar, y programar es harta matemática, es un nivel de abstracción, pero no es algo brutalmente difícil, menos ahora que uno programa casi como escribiendo en inglés. Entonces no hay razones para creer que
uno debiera, que cierto tipo de personas tienen que saber programar. De hecho, hay iniciativas para que la gente en los colegios empiece a programar desde muy chicos. En Chile lo usaron los municipios y hay un reportaje sobre eso, con aplicaciones de seguridad de base de datos que prestaban. Obama igual usó Facebook. Todo esto, eso igual es una historia interesante. Cuando Obama usó Facebook, estábamos todos contentos, encontramos que era un súper buen uso de Facebook, y después lo usó Trump más o menos parecido, quizás abusó más y mintió más, pero fue inteligente en usar los sistemas. Yo creo que ahí hay que como aceptar que un poco, que igual como las interpretaciones sobre eso son, también tienen lecturas como personales, ¿no? Y nada, ya, voy a terminar con el comentario de la Emilia. Gracias a Comunas por este espacio, este tremendo espacio de aprendizaje, y un gusto compartir con todos en este espacio, con todas en este espacio. Nada, pues gracias a todos ustedes. No sé si hay más comunes que quieran despedirse. Ahí veo a la Nico, a la Lore, la Ale. El Cristian está ahí. Y nada, pues para nosotros fue un placer hacer esto. Teníamos muchas ganas de tener un curso y hacer esta mezcla, ¿no? De todas las cosas que hacemos en comunes, como que todos los saberes que hay metidos en comunes, y tratar de ponerlos en discusión aquí. Lore, Nico, ¿qué van a decir? ¿Parto yo o qué? Mira, la Ale es la encargada. La Ale es la encargada. es la maestra de ceremonia. El Jaime también tiene que hablar. También. No, miren, yo creo que ahora nosotros tenemos un chat, obviamente, y recién estábamos conversando muy rápidamente, por cierto, que era necesario hacer un cierre al curso. Una de las cosas también que el neoliberalismo nos ha despojado es de ciertos ritos, ¿no? Y de tener ciertas ritualizaciones para poder tener estos espacios que son colectivos, que son espacios de encuentro entre unos y otros. Y en ese sentido, yo creo que represento a mis compañeras y compañeros al decir que estamos muy agradecidos que hayan participado en este proceso, que se hayan involucrado en este proceso de aprendizaje, en un curso que no significa nada, digamos, en términos de las estandarizaciones y en términos de las importancias curriculares que definen nuestro peso o nuestro precio en el mercado de las competencias neoliberales actuales. Este curso a ustedes no les va a implicar nada, no ganan absolutamente nada con esto, pero sí hemos tenido un proceso de aprendizaje, yo creo, muy, muy enriquecedor, todos, nosotros también. Nosotros aprendimos entre nosotros, no habíamos tampoco tenido la posibilidad de también compartir nuestros aprendizajes, las cosas que hemos podido ir desarrollando entre unos y otros. Hemos estado asistiendo también en la medida de nuestras posibilidades como estudiantes de nosotros como miembros del colectivo, y yo creo que esa mirada como horizontal, participativa y de poder estar en un espacio de encuentro es también una forma de resistir y de resistencia colectiva frente a un neoliberalismo que nos arrasa tan cotidianamente. Y entonces, yo no quiero dar más palabras, voy a leer un poema, me pidieron leer un poema, voy a leer un poema cortito que tengo, que no es muy esperanzador, pero el Hugo tiene otro poema que va a leer, que sí es más esperanzador. Este poema que voy a leer es un poema mío, que lo hice, bueno, ahí ustedes podrán ver en función a cosas que están pasando en este país hoy en día. Se llama Call Center. Este país es un call center, donde una voz vacía nos indica que somos muy importantes, pero que actualmente todos nuestros ejecutivos se encuentran ocupados, especulando, rentabilizando, capitalizando. Espere en línea, sin acercar mucho su aliento al auricular. Pronto le atenderemos. Hugo. Voy. Bueno, acordamos en el chat, como decía la Ale, leer también un poema esperanzador con respecto a
a todo lo que está pasando, y recordé este poema que hace casi una década hiciera circular la poeta mapuche María Teresa Panchillo, un poema que se llama Calibre 2.568. Me disparan desde la moneda, con una bala de calibre 2.568. Me disparan por tierra, por papeles y lápiz. Letra por letra me disparan, porque soy poesía, madre naciente en la resistencia, porque soy canción celeste del universo, porque mis hijos se levantan, enfurecidos y sonrientes en las comunidades, asumen la migración en las ciudades, buscándome dentro de las urbes nocturnas, confusas entre ladridos de perros, sirenas, disparos, bombas lacrimógenas, porque soy mapuche, pueblo, no me matarán por decretos, ni con balas de calibre recién inventado. Podrán herirme, cercarme con estacas y alambres púas, arrancarme de raíz los árboles, pero no entenderán cuando suene el culcul, la chuchuca, recuperaré la sangre de mis óvulos florecientes, seguiré procreando hijos indomables para defenderme, porque soy madre, padre, fuerza de la tierra, no acallarán las voces de mis hijas, femeninas y maternales, proclamándome desde el vientre del tiempo, desde la prisión, renaceré como fuego encendido, bajaré de los volcanes, armada de canciones y palabras nuevas, porque en 500 años nunca han podido dispararme en la boca. Y creo que también Jaime quería decir unas palabras. Así que adelante, Jaime. Bueno, nada, darle las gracias a todas, a todos. Yo creo que efectivamente ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Es verdad que hemos aprendido mucho entre nosotros también, entre nosotras, las integrantes del colectivo. Y nada, yo creo que es muy importante que también procesemos todos estos mensajes, toda esta información con perspectiva de futuro. Una de los grandes triunfos del neoliberalismo es hacernos pensar de que no hay alternativa. Y yo creo que la reflexión crítica que hemos llevado adelante en esta semana nos permite darnos cuenta de que hay alternativas. Y estamos a puertas de un proceso constituyente que va a abrir esas alternativas precisamente y que nos va a permitir generar condiciones para pensar futuros distintos, donde podamos de alguna manera reencontrarnos y poner en común, ¿verdad?, todo aquello que el neoliberalismo de alguna manera nos ha despojado. Así que nada, muchas gracias a todas, a todos, al colectivo, que es un espacio de militancia también súper estimulante, súper, no sé, es como la última trinchera que nos va quedando, más allá de la pega y de la familia. Así que nada, muchas gracias por participar. Y ahora nos vamos, ¿sí? Eso, ya. Ya, Chao, chao. Un abrazo. a todos, que estén Chao, bien. chao. Chao, muchas gracias. Se pasaron. Chao. Chao, Javier. Chao a todas. Chao, Emilia. Chao. A la Teresa Olivares. Chao, Teresa. Gracias, que estén bien. Nos vemos los jueves, nos escuchamos, nos leemos.